Advertencia, este material es periodístico e histórico. Si sufres de fanatismo religioso, favor de no ver este video, ni poner comentarios de lo que solo piensan sin ninguna base histórica, científica o un criterio congruente, ya que serán borrados sus comentarios. Es sobre un libro de Rius. Este libro lo leí hace algunos años, y lo entendí como posibilidad, sin creer el 100%, pues ya que de la Santa Iglesia, se duda de su santidad por los recientes casos denunciados de pedofilia. Este es otro caso de sus pecados, la mentira al pueblo mexicano. El libro lo volví a conseguir y los textos siguientes son del escritor Rius. El libro está hecho para que el lector, guadalupano o no, conozca los hechos y saque con bases en ellos sus propias conclusiones. No se puede vivir creyendo en fraudes y engaños. Solo la verdad nos hará libres, como dijo en su momento Jesucristo, Rius, el mito guadalupano. Y, ¿no podrían hacer, como en las telenovelas, un buen resumen con las pruebas de que la Virgen no se apareció? Pues bueno, me encontré material de Rius en línea en la página de rius.blogspot.com, y descargué este material. Rius, el gran negocio guadalupano. Agachados. Ideas, monos y textos Rius. Es obvio que muchos mexicanos creen a ojo cerrado en las apariciones de la Virgen de Guadalupe, sobre todo entre la gente humilde. Es obvio también que en México se entiende y es triste verdad que la gente humilde es la parte del pueblo más alejada de la cultura y la educación, que es, en una palabra, la gente ignorante, los amolados, los de abajo, como diría Mariano Azuela, los desposeídos, los que no saben leer, ni escribir, ni comer, ni vivir, ni pensar. Gracias a Dios. Esos millones de mexicanos que viven en la miseria y la ignorancia, forman la llamada Grey Guadalupana, los adoradores de la Virgencita de Guadalupe, la materia prima del negocio guadalupano. Gracias a Dios. El día que todos los mexicanos sepan leer, escribir y razonar, que todos sepan la verdad de la historia y de la vida, ese día acabará el culto a la Virgen de Guadalupe. Y el gran negocio del guadalupanismo. Un pueblo culto, GULP, es un pueblo libre. Y la Iglesia Católica lleva 3 siglos explotando la ignorancia del pueblo en su propio beneficio, y utilizando la fe de los indígenas para hacer dinero a manos llenas. 3 siglos. Más bien 4, ¿no? Pues si no dicen que la Virgen se apareció en 1531. Entonces, ¿de veras se apareció la Virgen en el Tepeyac? ¿Eso es lo que vamos a ver en este número? Según se cuenta, un 9 de diciembre de 1531, Juan Diego, un humilde indio, recibió la sorpresa que se le apareciera la Virgen María en el cerro del Tepeyac y le pidiera que se le hiciera en ese lugar un templo. Y lo más sorprendente, que en la tilma del indio apareció solita una imagen de esa misma Virgen, como prueba de que realmente se había aparecido y a la Virgen María. Milagro. Así no queda la menor duda. Visto lo cual y el hecho de que dicha Virgen fuera india sirvió para que se le levantara un templo y se iniciara un culto idolátrico a la imagen, culto que perdura hasta nuestros días con millones de fanáticos fieles, y obispos millonarios. A la villa, conserve su derecha. Fieles que naturalmente, aportan su dinero para sostener el culto y para que la Virgen lo tenga todo y nada le falte. Y se gastó 350 millones de pesos en un nuevo estadio, templo, en un país muerto de hambre y necesitado de todo. Pero la triste verdad es que la tal aparición nunca tuvo lugar y la imagen divina no es tal imagen divina, sino vil pintura hecha por humanos. ¿Qué dicen? ¿Que la Virgen de Guadalupe no se apareció? Pues no, y vamos a tratar de demostrarlo. Un suceso de tan naturaleza, la aparición de la Virgen, debió armar tremendo revuelo en todas partes. ¿Verdad? Pues no. Nadie se enteró, ni siquiera en México. Ni los historiadores, todos católicos, ni la Iglesia, ni nadie, dijo ni media palabra de un asunto tan importante. Ni a favor ni en contra. Pues no. Revisando minuciosamente todas las crónicas e historias de aquel tiempo, no se ha encontrado ni media palabra en Bernal Díaz del Castillo, Diego de Durán, Bernardino de Sahagún, Alba Ixtlosochil, Jerónimo de Mendieta, ni en historiador indio alguno. Ni en Motolinía, Bartolomé de las Casas, Hernán Cortés Torquemada, Alegre, Cabo López Gomorra, etc. Vamos, ni siquiera en las memorias del obispo Zumárraga. Que fue, según lo que cuentan, el que recibió el recado de la Virgen. ¿Y los periódicos no dijeron tampoco nada? Bueno, en aquellos tiempos no había periódicos ni periodistas, pero sí imprentas e historiadores, cronistas de todo lo que ocurría en México. ¿Cómo iban a callar un suceso tan extraordinario? No hay explicación posible. Entonces, ¿cómo salió lo de las apariciones? Pues la primera noticia de las apariciones se dio hasta 1648, es decir, 117 años después. El autor del cuento fue el padre Miguel Sánchez, español, en un libro titulado Imagen de la Virgen María. Y pura competencia comercial. Vean ustedes, en aquellos años la devoción popular se centraba en 2 vírgenes principalmente, la Virgen de San Juan de los Lagos y la de los Remedios. Con ambas la Iglesia estaba haciendo el gran negocio. Pero no los franciscanos. Ni la Iglesia de la capital. Sobre todo San Juan de los Lagos, cuya fama milagrosa empezó en 1630, se había convertido en un negocio redondo gracias a la venta de milagros, estampas y peregrinaciones, limosnas y donativos. Hasta la fecha, San Juan de los Lagos, Jalisco, es una de las plazas más codiciadas por el clero, junto con la Virgen de Zapopan, otro negociazo franciscano, envidiosos. Las ganancias que la Iglesia de Nueva Galicia, hoy Jalisco, estaba obteniendo en San Juan de los Lagos, despertaron profunda envidia en el clero de la Ciudad de México. Necesitamos una Virgen milagrosísima, votó a Júpiter. ¿Y qué piden a la de los Remedios?
La Virgen de los Remedios, muy solicitada para aliviar las sequías y epidemias, no funcionaba ya muy bien, y en las últimas sequías de 1616, 1639, 1641 y 1642 había resultado un fracaso. Los indios estaban volviendo a recurrir a Tlaloc para conseguir lluvias a tiempo. Y era considerada por los indios como virgen importada, es decir, española. Como que estaba en el mismo estandarte de Hernán Cortés. Por lo que necesitamos una virgen india, una virgen morena. La solución estaba en el Tepeyac, y más concretamente en la madre de todos los dioses en Tonantzin, la diosa azteca, madre del dios Huitzilopochtli, que pese a todo y conquista, seguía siendo adorada por los indios. Nada de doctrinas exóticas, a mí lo mío. ¿Dónde tenían los aztecas el templo, el culto a Tonantzin? Pues, en el cerro del Tepeyac. ¿No es demasiada coincidencia? ¿O milagrosa coincidencia? Al finalizar la conquista, Cortés hizo sustituir los dioses indígenas por los nuevos dioses. Tlaloc se convirtió en San Juan Bautista, Xochiquetzal en San Isidro, Huitzilopochtli en Jesucristo, y finalmente, Tonantzin en la Virgen María. El Manual de Ministros de Indias lo menciona, señalando de paso cómo tomaron los indios el cambio de ídolos. El Cerro de Guadalupe, donde hoy es célebre santuario de la Virgen Santísima de Guadalupe, tenían estos un ídolo de una diosa llamada Tonantzin, a quien celebraban fiesta el mes llamado Tigli, y cuando ven a la fiesta de la Virgen Santísima dicen que iban a la fiesta de Totla Tonantzin, 1670. Y otra feliz coincidencia, la fiesta de la madre Tonantzin, era el 12 de diciembre. Para sustituir a doña Tonantzin, Cortés mandó hacer una copia de la Virgen de su tierra, Extremadura, la conocida hasta la fecha como Virgen de Guadalupe, cuya imagen va más o menos así. Pero la Tonantzin no traía cargando niño. Al revés, Fray Chuy, niño cargando. Así que se lo quitaron. El autor de la copia modificada de la Virgen de Guadalupe hispana fue el pintor indígena Marcos Tipactli, bautizado como Marcos de Aquino, y alumno de Fray Pedro Gigante, según el testimonio de Fray Francisco de Bustamante, superior de los franciscanos. Entonces, ¿no es obra divina la imagen de la villa? Ni es divina, ni es siquiera la pintura original. Como veremos más al rato, la pequeña iglesia que se levantó en el Tepeyac, sobre el templo de Tonantzin, pasó un siglo sin pena ni gloria. El 25 de septiembre de 1575 el cuarto virrey de la Nueva España, Almanza, contestó al rey de España, Felipe II, quien quería saber por qué y cómo había un santuario de Guadalupe en México, que desde 1455 existía allí una ermita con una imagen de Nuestra Señora a la que llamaron de Guadalupe por decir que se parecía a la del mismo nombre en España. Pero ni media palabra de tal aparición. ¿No es rarísimo el asunto? Y clarísimo, añadimos. Otro testimonio, el de Juan de Torquemada en su monarquía indiana 1612. Nuestros primeros religiosos, en el Tepeyac edificaron una iglesia a la Madre de Dios en su advocación extremeña, la Virgen de Cristóbal Colón y de Hernán Cortés, Nuestra Señora de Guadalupe. Pero ni media palabra de apariciones, en un libro de historia de un sacerdote. Paréntesis, con litografía de J. Guadalupe Posada 1871. Así pues, no hay duda de que el mito guadalupano nació en 1648 con libros del padre Miguel Sánchez. Pero ¿de dónde sacó la versión de que la Virgen se había aparecido? ¿En qué se basó el padre Sánchez para afirmar que la Virgen se le había aparecido al indio Juan Diego? Echado ya al olvido, por cierto, en la nueva basílica de los 350 millones. Pues se basó, gulp, en puros testimonios muy poco serios. Y sin ningún valor histórico, gulp. Los historiadores guadalupanos han aportado con pruebas de la veracidad de la aparición y de lo dicho por el padre Sánchez estos 15 argumentos. 1. Unos probables testimonios del obispo Zumárraga. 2. Una carta que se dice Zumárraga escribió a sus jefes en Italia. 3. Una supuesta historia escrita en 1552 por Fray Jerónimo Mendieta y reescrita en 1600 por Fernando Alba. 4. Una supuesta relación que se dice escribió Antonio Valeriano. 5. Un cantar que, se dice, escribió Francisco Plácido, en Azcapotzalco. 6. Un mapa que se dice existió. 7. Un testimonio atribuido a un pariente de Juan Diego. 8. Los testimonios de Juana Martín y Esteban Tomelín. 9. El testamento de Gregoria Morales. 10. Las relaciones atribuidas a Fernando de Alba y Ixtlilxochitl. 11. Unos papeles de donde dijo el padre Sánchez haber sacado su versión. 12. Unos anales que dijeron el padre Baltasar González haberle visto a unos indios. 13. La historia del padre Laso de la Vega. 14. Una historia que se dice existía en la universidad. 15. Un documento de Bartolacci, amén. Pues bien, la verdad es que excepto el número 13, ningún documento existe. La historia del padre Laso. En efecto, el número 13 de los argumentos es la historia en mexicano del padre Laso de la Vega, que no es más que la traducción del libro del padre Sánchez. Publicado un año antes en español. ¿Y los demás argumentos por qué no sirven? Por balines. La conclusión no es nuestra, sino del gran historiador católico Joaquín García y Cazbelcete, que en 1883 recibió el encargo del arzobispo Labastida, de investigar a fondo todo el asunto. Ni ateo, ni comunista.